Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el día de hoy vamos a explicar sobre, sobre el tema del taller de funciones, funciones de texto. Entonces, vamos a ir al archivo de Excel, el cual ya tengo aquí abierto, y en días pasados habíamos visto entonces esta base de datos. En la columna A se encuentran los números de cédula, en la columna B los dos nombres de la persona y en la columna C el apellido. ¿Qué nos piden en este formato hacer? En la columna D, a partir de la columna D, E, F, G, H hasta la I, nos piden hacer unas fórmulas. En el lado encima, en el título, nos dice qué fórmula o qué ítem es el que debemos de tratar. En este caso, tengo entonces en la columna D el primer ítem que es concatenar. Este se realiza con una fórmula. Recuerden que la fórmula se empieza con chic igual, el igual, y vamos a ver si hay una fórmula que se llame concatenar. Y por ende nos aparece primero acá. Al empezar a escribir la fórmula, las primeras tres letras nos va a aparecer lo que aparece por con. Como la que necesito es concatenar, le doy doble clic, él me abre un paréntesis y debajo de la fórmula me va a mostrar la estructura de la fórmula o qué es lo que le debo ingresar a ella para que se cumpla la función o la fórmula que estoy haciendo. Como estamos manejando textos y concatenar es unir, vamos a unir la columna B con la columna C. En este caso estamos haciendo la primera, o sea, vamos a unir a Alessandra María con Borja Santa María. Entonces él me pide que señale el primer texto, texto número 1. Entonces en este caso va a ser la B2, que es a que corresponde a Alessandra María. Luego me dice que señale el texto 2, pero antes de eso debemos de tener en cuenta que si yo uno el texto 1 y uno el texto 2, entre el texto 1 y el texto 2 debe haber un espacio, o sea, entre María y donde termina María y empieza Borja, en este caso, debe haber un espacio. Siempre todo lo debo separar por punto y coma. Entonces, punto y coma. Voy a colocar un espacio, o sea, un espacio que quiero que me aparezca para que Borja y María no me queden pegados. Entonces, ¿cómo se hace? Después del punto y coma, pongo comillas, dejo un espacio y cierro comillas. Y sigo otra vez con el punto y coma porque estoy separando un ítem. Serían estos dos, o sea, que me una también o que me aparezca un espacio. Luego de eso, elijo el otro texto y los textos correspondientes que vaya a unir. Puedo unir 2, 3, 4 los textos que sean necesarios. En este caso solo vamos a unir a Alessandra María con Borja Santa María. Ahí ya lo único que me falta es cerrar el paréntesis y proceder a darle Enter. Entonces miren que aparece Alessandra María, un espacio, Borja Santa María. Si por el contrario yo no hubiese colocado estas comillas o este espacio acá, él me hubiera aparecido igual, o sea, me hubiera unido los dos nombres con los dos apellidos, pero en María Borja me hubiera quedado pegado. Entonces por eso se debe ingresar entre las comillas un espacio. Si yo quiero que aparezca en la fórmula algo totalmente diferente a un espacio, una letra, un símbolo, pues dentro de esas comillas pongo el símbolo, pongo la letra o lo que quiero que aparezca. Le doy Enter, ya ustedes saben que la referencia pues simplemente jalan hacia abajo para que se hagan los demás, o simplemente le dan doble clic en este puntico verde que queda en la celda, en la parte superior derecha, cuando me está mostrando el más negrito, le doy doble clic y él me va a llenar todos hasta donde haya datos. Si aquí hubiera otro dato, pues me daría otro acá, pero no hay más datos. Listo. Pasamos al segundo ítem, o sea, la columna E. En la columna E ya hicimos el concatenar. Vamos a seguir pasar a minúsculas, o sea, esta columna, que fue la donde hicimos todos estos nombres, o sea, unimos, concatenamos los nombres, ya la vamos a pasar toda a minúscula. ¿Cómo inicio la fórmula? Nuevamente, chi igual, como me están pidiendo minúsculas, miremos si hay una fórmula que se llame minúsculas. Y sí, hay una que se llama minúsculas, que dice convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas, ¿cierto? Le doy doble clic
Y él lo único que me va a pedir es qué texto es el que voy a pasar a minúscula. Señalo el texto, en este caso es D2, cierro paréntesis y enter. Y automáticamente él me va a pasar todo lo que estaba en mayúscula, me lo va a pasar a minúscula. Y vuelvo y hago la referencia relativa para que de ahí para abajo me siga haciendo lo mismo con los demás nombres. Luego pasamos a la tercera. La tercera, la columna F en este caso, nos dice pasar a mayúsculas. Pues ya las pasamos a minúsculas, pues volvamos a pasar a mayúsculas, pero con una fórmula, ¿cierto? Entonces, si igual, vamos a ver si hay una que se llame mayús. Sí, hay una que se llama mayús. Le doy doble clic a esa, me pide el texto. En este caso voy a elegir E2 porque es el que tengo en minúscula para poder hacer la referencia. Cierro paréntesis, enter y claro, me apareció ya Alessandra María Borja nuevamente en mayúsculas. Le doy doble clic para que me haga la referencia y él automáticamente me va a mostrar que, que quedó listo esa parte de pasar a mayúsculas. Entonces, repito, primero concatenamos, unimos los dos nombres con los dos apellidos. Luego, esos nombres unidos los pasamos a minúscula. Luego, ese minúsculo lo pasamos a mayúscula. Ahora vamos a pasarlo a mayúscula inicial. Aquí cuando hablamos de mayúscula inicial, empezamos la fórmula, pero no hay una que se llame pasar, mayúscula ya la utilizamos y esto es solamente con mayúscula inicial. ¿Qué quiere decir mayúscula inicial? Es cuando yo, mi nombre, lo pongo con iniciales. O sea, en el caso mío, Jorge, pues lleva la mayúscula la J, Iván lleva de mayúscula la I, Taborda lleva de mayúscula la T. O sea, lo que llamamos nombres propios. Los nombres propios todos van con mayúscula inicial. Entonces, digamos que la fórmula se llame nombre propio. Sí, hay una que se llama non propio. No las fórmulas van a aparecer con el nombre completo. A veces aparecen abreviadas o aparece un sinónimo. En este caso, si apareció non propio y nos dice convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas, según corresponda a la primera letra minúscula. Entonces, según corresponda, ¿cierto? Entonces, le damos a esa, abrimos, y él me dice cuál texto va a elegir. En este caso va a elegir el de la columna F, o sea, Alessandra María. Si elijo el de la columna E, igual él me va a poner solo la primera mayúscula, las demás quedan minúsculas. Cierro paréntesis, enter. Efectivamente, me quedo Alessandra María Borja Santa María en mayúscula inicial. Doble clic para hacer la referencia y el hacia abajo me va a hacer todo lo otro en nombre propio. Ya pasando a otro tema de la misma parte de funciones de texto, ahí en el ítem, en el i, borremos esta columna que no la estoy necesitando. En la H ya, en la columna H me están preguntando, en el listado de la columna E, o sea, por allá, cambiémoslo también para que no nos quede tan lejos, digamos que va a ser en la F, que la tenemos aquí a la mano. En el listado de la columna F, encontrar la posición del carácter A. ¿Qué quiere decir carácter A? Recuerdan que en la primera de concatenar colocamos entre comillas un espacio, eso quiere decir el carácter A. Vamos a encontrar dónde queda el primer espacio de este nombre o de este nombre, cualquiera de los dos. En este caso vamos a utilizar la de la columna F. O sea, partiendo desde Alessandra, voy a subirle un poco tamaño a esto. Partiendo desde Alessandra, lo que me están preguntando es que desde la A de Alessandra hasta donde termina Alessandra, o sea, hasta la A, ¿qué número corresponde a ese espacio que hay entre Alessandra y María? Cada letra corresponde a un ítem y empieza en 1. A sería 1, la L sería 2, la E sería 3 y así sucesivamente hasta llegar al espacio. En este caso, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el espacio quedaría en 10, en este caso, ¿cierto? Y en Beatriz serían 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. En Alessandra estaría en el primer espacio en blanco está en la posición 10 y en Beatriz está en la posición 8. Entonces vamos a corroborar eso. Vuelvo y repito, en el listado de la columna F, encontrar, perdón, yo rebajo un poquito,
de la columna F, encontrar la posición del carácter. O sea que aquí nos tiene que aparecer un 10 y aquí debajo nos tiene que aparecer un 8 cuando hagamos la fórmula, ¿cierto? Pero no lo podemos meter así porque imagínense si fueran 1000 ítems, tendríamos que ir haciendo uno por uno cuando terminamos. Entonces lo vamos a hacer con una fórmula. Como nos están diciendo que encontremos, vamos a ver si hay una fórmula que se llame encontrar. Y sí, hay una que se llama encontrar. Lo primero que me dice la estructura de la fórmula es en qué texto va a buscar el ítem. Entonces digamos que va a ser en la F, en el texto F, o sea aquí en Alessandra María, en la columna F. Punto y coma, no se lo olvide que cada que voy a separar un ítem lo separa con punto y coma. Luego me queda resaltado, ya no texto buscado porque lo acabé de ingresar, sino después del punto y coma me queda dentro del texto. Ah, bueno, aquí nos equivocamos en algo. Texto buscado es qué es lo que voy a buscar, perdón, qué es lo que voy a buscar. ¿Qué es lo que estamos buscando? El carácter A, o sea, el espacio. O sea, que lo que primero voy a buscar es, entre comillas, un espacio. Eso es lo primero que voy a buscar. De segundo me dice, ¿dentro de qué texto? Entonces, dentro del texto, ahora sí, F2, que sería el nombre de Alessandra María Borja. Luego sigo otra vez con punto y coma. Y después me dice número inicial, o sea, desde dónde voy a arrancar. Como yo voy a arrancar desde la A y la A corresponde al 1, entonces desde 1, cierro paréntesis y enter. ¿Qué me apareció ahí? Un 10, como lo habíamos dicho ahorita. Contando desde la A hasta el espacio se encuentra en la posición 10. Y el de más abajito habíamos dicho que era 8, y sí, efectivamente, jalo la fórmula y 8, y de ahí para abajo el resto me van a dar. Corroboremos otro, digamos que vamos a corroborar este 7, el de Héctor, entonces contemos H1, E2, la C3, T4, O5, R6 y el espacio queda en la posición 7. Entonces ahí quedamos, podemos corroborar varios para que nos demos cuenta, por ejemplo Luis, este último, está el espacio en la posición 5, para mirar que sí, la fórmula funcionó como queríamos que funcionara. Ahí, así es que se encuentra el carácter A, o sea, el primer carácter. Ahora vamos a extraer el primer nombre. Para eso fue que hallamos el carácter. Para poder, digamos que en una base de datos que me estén pidiendo en mi empresa, en mi negocio, en mi oficina, necesitan de esta base de datos, necesitan solo el primer nombre. Entonces, mientras yo me pongo a borrar los apellidos y el primer nombre para dejar este solo, pues hay una fórmula donde yo solamente saque de acá, de este primero saque a Alessandra, del segundo saque a Beatriz, del tercero saque a Carlos, del cuarto saque otra vez a Carlos, Claudia, Daniel, Diana, sin importar lo demás, o sea, solamente un listado del primer nombre. Eso es lo que me están pidiendo en este, extrae el primer nombre. ¿Cómo se hace? Es igual. Como nos están pidiendo que se extraiga, entonces vamos a ver si hay una fórmula que se llame extrae. Sí, extraer o extrae. Aquí está. Cuando empiezo a escribir X, me aparece de segunda. La señalo y leo. Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales. O sea, me va a sacar un texto desde una posición inicial durante una longitud que yo ya tenga en cuenta. Para eso fue que escogí el carácter, para que él solamente de la primera me jale los 10 primeros caracteres, o sea, hasta el espacio. De la segunda los primeros 8, de la tercera los primeros 7 y así sucesivamente hacia abajo. Entonces le doy extrae, él me abre el paréntesis automáticamente y me dice, primero, ¿cuál es el texto de donde va a extraer? En este caso voy a escoger la G, en la columna G. O sea que voy a escoger solamente a Alessandra María Borja, en este caso. Punto y coma. Posición inicial. ¿Desde dónde hasta dónde? Vamos a empezar desde el 1, o sea, desde la posición 1, punto y coma, hasta el número de caracteres, o sea, hasta el 10. Este 10 ya lo tengo en la H2, entonces le doy ahí H2, en este caso, en este formulario lo tengo en H2, en el formulario, en los otros formularios, en el ejemplo que está en la plataforma de la tarea, está en la I2, pero entonces lo que necesito que ustedes sepan es de dónde sacar los datos. ¿Qué me está pidiendo él? Me está pidiendo primero el texto, de dónde voy a sacar a Alessandra, de ese nombre completo. Después, ¿desde dónde voy a empezar? Desde el 1. Si yo aquí le pongo que desde el 2, posiblemente me va a arrastrar es Lesandra. Y como le puse 10, me va a arrastrar Lesandra espacio M, posiblemente, ¿cierto? Entonces lo dejamos en 1.
Y el número de caracteres, o sea, los que ya busqué, esa es la posición del carácter A, que fue este primero. Cierro paréntesis y le doy enter. Y efectivamente, me arrastró a Alessandra María. Y me lo arrastró en nombre propio porque yo elegí la columna G. Si en vez de la columna G, que era la G2, yo hubiera elegido otra columna más allá, digamos la columna F, pues me la va a arrastrar Alessandra en mayúscula. O sea, simplemente es eso, mire que ella me la arrastró en mayúscula y me va a seguir arrastrando de ahí para abajo los demás, donde yo haya elegido la columna. Entonces, no es que tenga que ser como lo diga acá la fórmula, es como ustedes lo consideren y que nos dé el resultado. Jalo la fórmula y efectivamente me jala Beatriz, me jala Carlos, Carlos, Claudia, Daniel, Diana, Diana, y me jala cada uno hasta el espacio donde terminé yo, donde encontré el primer carácter. Entonces, hacemos un repaso. Primero, concatenamos. Elegimos el primer nombre, los primeros nombres con los apellidos. Luego, esos nombres que están en mayúsculas los pasamos a minúscula. Por tercero, los que están en minúscula los pasamos a mayúscula. Cuarto, pasamos a nombre propio, o sea, mayúscula inicial. Quinto, encontramos el primer carácter, o sea, el primer espacio. Y sexto, ese espacio lo habíamos hallado para poder extraer el primer nombre de esa base de datos. Espero hayamos entendido, les haya quedado claro la explicación del día de hoy. Que estén muy bien y hasta pronto.